En la clave número 12 vamos a cerrar, o vamos a empezar a cerrar, mejor dicho, el tema que ha venido protagonizando las dos claves anteriores, la 10 y la 11, y el proceso de segregación desde finales del año 1988 hasta el que será el pleno definitivo del 12 de abril de 1989. Nos referimos en concreto al tema del expediente de segregación que había elaborado el Ayuntamiento de Lebrija y que había encargado en concreto a la empresa GAPSA. El camino final de esta clave y la siguiente, la número 13, será ese pleno de abril del 12 de abril de 1989, donde definitivamente el expediente GAPSA no va a conseguir la mayoría necesaria para poder salir adelante. Pero para entender este resultado va a ser crucial lo ocurrido en los meses de marzo y abril del año 89, así como también los meses anteriores de enero y febrero. Bien, pues la Coordinadora Pro Segregación va a organizar en este periodo, como así lo permitía el procedimiento y la norma, una campaña de recogida de firmas ante notario para alegar ante o contra el expediente GAPSA. Y esa campaña se realizó en el mes de marzo, en concreto desde el día 8 al 17. En la reunión que celebró la coordinadora el día 2, en el punto referido al tema o a la cuestión de Radio El Cuervo Independiente, Manuel Pérez Pulido va a presentar un programa a los miembros de la coordinadora que van a acabar dando su visto bueno. Es verdad que sin llegarse a ningún acuerdo sobre las competencias y características de la radio, sí se decidió supeditar la organización y la dirección de la misma a la persona de Manuel Pérez Pulido durante un mes. Mientras tanto, van a programar que debían de hacer una reunión para aclarar, ¿no? y plasmar las características de la radio. 5 días más tarde, también en reunión se acabó acordando la formación de una comisión de seguimiento de la radio que va a estar formada por Charo Gómez Bueno, José Miguel Rodríguez y José Manuel Gómez Ávila. Ya por esta fecha nos vamos a encontrar con un problema económico considerable en el seno de la coordinadora y al que se va a hacer referencia en distintas reuniones. Nos estamos refiriendo a la deuda económica de la coordinadora. Para financiarla se decidió pedir un préstamo de 1 millón de pesetas al que se van a presentar como avalistas Andrea Amarillo Sánchez, José González Zamora, José Benítez Fernández y Diego Bejarano Medina. También el asunto de la Junta Municipal de Distrito va a volver a salir a la luz, puesto que, bueno, Antonio Torres, en el transcurso de una entrevista que se celebró el 1 de marzo entre la coordinadora y él mismo, va a prometer estudiar la salida de Manuel Cordero y de José Ruiz García de la propia Junta, una petición que venía haciendo la coordinadora desde meses atrás, ¿no? Aceptando la coordinadora que, por otra parte, que la Junta quedara solo con los 4 concejales cuerveños. Por otro lado, y en otro orden, ¿no? El mismo 1 de marzo de 1989, y como un hito importante en el proceso histórico de la segregación, se va a crear mediante protocolo notarial la coordinadora por la segregación y constitución del nuevo municipio de El Cuervo o comisión promotora, es decir, se le daba naturaleza oficial a la ya existente coordinadora. La situación en El Cuervo no siempre fue, como ya sabemos, ¿no? de absoluta y ciega confianza en la coordinadora. Prueba de ello va a ser un escrito que salió a la calle en marzo de autoría desconocida, aunque bueno, se sospecha que podría ser de personas cercanas a la coordinadora, desencantadas con la dinámica de la misma y su funcionamiento interno, ¿no? El escrito decía lo siguiente: somos muchos los cuerveños a los que nos preocupa el cariz que está tomando las cosas en nuestro pueblo. Nos están confundiendo. Unos dicen que están dispuestos a dialogar y negociar y otros nos dicen que no los quieren recibir. ¿A quién creemos los cuerveños? Y en medio de todo esto está el cuervo que sin darse cuenta se ha visto envuelto en este laberinto sin haberlo consultado nadie y perjudicándose con los insultos y amenazas y las mentiras. Ya llevamos 2 huelgas. ¿Cuántas tendremos que soportar todavía? ¿Puede el cuervo soportar económicamente esto?
Y si esto fuera poco, ahora nos convocan a firmar ante notario. Creíamos que ante esta convocatoria nos informarían más ampliamente y con detalle de lo siguiente, entre otras cosas. ¿Ya no sirven las firmas anteriores? ¿Qué número de hectáreas están ustedes dispuestos a firmar de verdad? ¿Hasta qué fecha serán válidas estas firmas? ¿Qué es lo que pone el pliego que hemos firmado? ¿Hasta dónde nos comprometen ustedes con estas firmas? ¿Son esas firmas un cheque en blanco y sin fecha para pagar todo el proceso ante los tribunales? Por último, ¿cuántos puestos de trabajo se están ustedes jugando? Esta nota no está firmada, terminaba el escrito, ¿no? Esta nota no está firmada por temor a que alguien o algún descontrolado tome represalia con alguno de los muchos que la tendríamos que firmar. Pero cuerveños, den por seguro que somos muchos los que hemos redactado esta nota. El día 22 de marzo sería un día señalado en el proceso de negociación del término, porque de estas fechas cuando tenemos el primer documento que acredita la primera propuesta oficial de término municipal por parte de la Coordinadora Pro Segregación del Cuervo. Estamos hablando de las famosas 15.000 hectáreas. Ya el 25 de marzo del año 89 tendrá lugar la presentación de las alegaciones a las que nos hemos referido con anterioridad por parte de José Antonio Gallego en representación de la coordinadora y al mismo tiempo en nombre y representación de la mayoría legal y absoluta de los vecinos y electores del núcleo del Cuervo. Así pues, la coordinadora continuaría un doble camino. Por un lado, solventando el camino de solventar los problemas de funcionamiento y organización internos, ¿no? Como por ejemplo fue la creación de la Comisión Económica de Radio El Cuervo Independiente, y por otro lado, preparando en este caso la reunión que tendría lugar el 1 de abril en el Ayuntamiento de Lebrija para negociar el término del nuevo municipio. La coordinadora va a decidir que a esta reunión asistirán Antonio Amuedo, Pepe Benítez y para ser consultados José Antonio Gallego, Andrés Amarillo y Juan Antonio Cárdenas. Durante el mes de marzo y de cara al pleno que se iba a celebrar el 12 de abril para someter, como ya hemos dicho, ¿no?, a votación al expediente GAPSA, Izquierda Unida de Lebrija emitió un informe en el que anunciaba varias cuestiones clave en relación al citado pleno y al expediente y proceso de segregación del Cuervo. En realidad vamos a destacar dos que fueron fundamentales. En primer lugar, comunicar la decisión de no asistir al pleno de votación del expediente, argumentando sobre todo los procedimientos seguidos por el equipo de gobierno. Y en segundo lugar, la segunda cuestión fundamental que recogía este informe de Izquierda Unida es que la propuesta que realizó Izquierda Unida fue la asignación territorial en principio para el Cuervo aproximadamente de 8.400 hectáreas. La citada reunión del 1 de abril va a ofrecer diversas versiones en función de la parte consultada. En el caso de la coordinadora, Antonio Amuedo manifestó en una reunión 2 días más tarde, el 3 de abril, que dicha reunión y las negociaciones quedaron cortadas o frenadas por falta de acercamiento del Grupo Socialista. La cifra máxima en hectáreas, ¿no?, que llegó a dar el Grupo Socialista, según Amuedo, fue de 3.700, sin querer acercarse más a la que proponía la coordinadora para empezar a dialogar, que en este caso se trató de 10.000 hectáreas. Ya en reuniones de la coordinadora se va a acabar tomando una decisión encaminada a ejercer presión al Ayuntamiento de Lebrija y a su alcalde, ¿no? Nos referimos a que se va a programar un encierro para el día 10 de abril de los 4 concejales del Cuervo en la tenencia de alcaldía del Cuervo, junto con, bueno, todas aquellas personas del pueblo que quisieran unirse. Además, y como antesala al pleno del 12 de abril, enfocado a la aprobación del expediente Gasa y su continuación, ¿no?, en relación al procedimiento de segregación, al proceso de segregación, los concejales del Cuervo en el Ayuntamiento de Lebrija van a emitir un escrito o un comunicado dirigido al alcalde de Lebrija. Antonio Amuedo, José Manuel Gómez Ávila, Juan Garrido Lugo y José González Zamora tenían la intención, ¿no?, con esta maniobra
de poner en conocimiento de Antonio Torres, a la vez que denunciar el acto de desprecio e injusticia que iba a, y en palabras literales del escrito, ¿no?, a cometer contra la población del Cuervo. Este acto no era otro que la asignación al nuevo término municipal del Cuervo de 1.600 hectáreas, como así recogía el expediente Gaza. En el mismo escrito van a denunciar lo que consideraron errores y malas gestiones, como por ejemplo, según los autores del escrito, el cese de los concejales Amoedo y Gómez Ávila, ¿no?, a los inicios del proceso de segregación, la expulsión de los mismos al grupo mixto, que según este texto, este escrito, se debió a las declaraciones que estos dos vertieron en los medios de comunicación, en los que criticaban la situación de abandono que sufría el Cuervo por parte del alcalde de Lebrija. También se hacía referencia a otra mala error o gestión, a otra mala gestión, perdón, y error político, el asunto de Radio Lebrija, ¿no? Y el cese incomprensible, como así recogía el escrito, de su corresponsal en el Cuervo, que no era otro que Manuel Pérez Pulido. Y sobre todo el error fundamental que consideraban, o la mala gestión, como así calificaba el escrito, era todo lo relativo al expediente GAPSA, ¿no?, que consideraban, bueno, pues que este expediente recogía datos utilizados por parte de la empresa, manipulados y utilizados en beneficios del ayuntamiento de Lebrija. Al fin y al cabo, en el escrito lo que solicitaban era una reunión con el alcalde lo antes posible.